Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Funciona. Ahora sí. Esta está. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Me he encontrado ahora, perdonar, no tiene nada que ver con el tema, pero me ha hecho mucha gracia. Igual ya lo has visto tú también. Estaba mirando una cosa que me han mandado. Y un cartel de un cura de una iglesia, y yo me decía, es que ya no sabemos qué hacer para que la gente se confiese. Un cartel era la foto grande de Gollum, y el cartel decía, si eres feo y pecador, te ayudamos a que solamente seas feo. Bueno, es una manera de intentar convencer a la gente, ¿no? Imagínate Gollum allí, el pobre. Si eres feo y pecador, te ayudamos a que solamente seas feo. Bueno, que me perdone el Señor esta primera cosa que vamos hablando, ¿no? Mirad, seguimos, ¿no?, con lo que estábamos hablando y pasamos ya a la segunda parte de la Ave María. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ese es el gran honor de la Virgen, Madre de Dios. De hecho, es el primer dogma que en el año 351, si no recuerdo mal, declara la Iglesia ya en el Concilio de Éfeso. La Madre, como decían en griego, el Theotokos, la Madre de Dios. Claro, es muy fuerte decir que una mujer, una criatura, ha sido la Madre de Dios. Y es así, la Madre de Dios. Y la invocamos así, Santa María, Madre de Dios. Porque Dios, como Dios, no tiene madre, pero como hombre sí. Sin embargo, Dios ha querido necesitar de una criatura humana para venir al mundo. Y bien sabemos, lo hemos pensado ya mucho estos días, que María accedió también a esa decisión, a colaborar con Dios de una manera especial. Y cuando sacamos de lo que es el Ave María todo lo posible para nuestra vida, pensamos, nos damos cuenta que eso está ahí, eso es el título exclusivo de la Virgen. Pero sí que es verdad, eso solamente es de María, pero sí que es verdad que igual que Dios ha querido contar con una criatura para venir al mundo, yo creo que también el Señor quiere, tú también quieres, Señor, contar con cada uno de nosotros para que se continúe la presencia de Dios en el mundo. Este es el tema que quiero, a raíz de esta invocación, hablar con vosotras, hablar con el Señor en la oración esta tarde. Dios ha querido necesitar de una criatura para venir al mundo, y Dios quiere necesitar de una criatura, de nosotros también, para continuar su presencia en el mundo. De alguna manera, nosotros, cristianos, hacemos presente a Dios a través de nuestra vida. Al fin y al cabo, todo esto, ¿qué significa? Es el apostolado. En el fondo es el testimonio que damos nosotros también a través de nuestra vida de que Dios cuenta con nosotros, de que Dios está en nosotros. María, comentando esa lección suya en el Magnificat, dijo algo tan bonito como aquello de que Dios había querido fijar en la humildad de su esclava.
Y yo pienso, Señor, y en mí no tengo nada que invocar, más que la suerte de ser cristiano y la gracia de Dios que tú me has dado, pero porque tú, Señor, has querido. De ahí la sorpresa de aquellos primeros que Dios eligió para empezar esa cadena de cristianos que siga hasta hoy y seguirá hasta el fin de los tiempos. Cuando llama Jesús a los primeros apóstoles, ¿te acuerdas, no? Pedro, Santiago, Juan, Felipe, aquellos primeros. Antes que nada hace un milagro. La boda de Cana, la pesca milagrosa. A ellos, concretamente la pesca milagrosa, hace el milagro de tal manera que ellos, que eran expertos pescadores, no habían pescado nada aquella noche y les dice que pesquen por la mañana, lo cual es impensable para un buen pescador, porque no se pesca nunca por la mañana. Pero hacen caso. Y claro, la pesca es impresionante. Vuelven a las orillas y lo que le sale a Pedro del corazón en ese momento, que cuando ve aquello que es un puro milagro, porque humanamente era imposible, es ponerse de rodillas y decir: aparte de mí, Señor, que soy un hombre pecador, no me he fiado de ti hasta que tú me lo has dicho. Y aquí sí que hay algo en lo que yo me parezco, soy un pecador. Pero eso es, de alguna manera, lo que Pedro le presenta al Señor. ¿Cuentas conmigo que soy un pecador? ¿Cuentas conmigo, Señor, que soy indigno? Sin embargo, el Señor cuenta con él. De hecho, Pedro, que no se ha fiado, el Señor le dice: no te preocupes, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuenta con él. Y dice que dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, relictis omnibus, dejando todas las cosas, le siguieron. Bueno, pues mirad, esta primera dirección que quería hacerte, ¿no? Pues que Dios ha querido contar con la Virgen para venir al mundo. Y Dios sigue contando lo mismo que decíamos antes, contigo, conmigo, para continuar su presencia en el mundo. Es verdad que el Señor se sirve de los sacerdotes, de las personas también consagradas, de las personas que para vivir su presencia, la presencia de un sacerdote o de una religiosa o de una familia cristiana o de una iglesia, son una presencia presencial, digamos así, que está ahí, ¿no? Es decir, es que ahora hablamos mucho de presencial y virtual, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia estamos hablando todo el día de presencial, ¿Pero es un círculo presencial o es por Zoom? ¿O es una clase presencial o es por tal? Estamos hablando de las confesiones por Zoom no existen de momento, Lo digo también porque alguno me ha preguntado más de una vez, ya alguna vez. ¿Se puede confesar por teléfono? No. ¿Se puede confesar por...? No. Bueno, pero dirección espiritual sí que he tenido yo alguna, más de una. Dirección espiritual, solo eso. Mostrar nuestra vida, mostrar. Dios quiere contar con nosotros. Tenemos, por tanto, fijaros, nosotros, también tú y yo, una grave obligación, en el sentido de que tu familia, la gente que vive cerca de ti, tus amigas, tus amigos, las familias conocidas, el ambiente profesional, es decir, todo ese ambiente en el que nos movemos, que es el tuyo, vamos, el que habitual, fundamentalmente tu familia, pero en fin, todo lo demás, todo eso no nos puede resultar indiferente. Y no puedo vivir, de hecho no vivo al margen de los demás, quizás en esta época de pandemia no es que hayamos vivido al margen, es que nos han obligado a estar encerrados, no al margen, pero sí que hemos vivido el apostolado de otras maneras, ¿no? Hemos vivido la presencia de Dios de otras maneras, pero bien, de acuerdo, ya ha habido cosas muy bonitas, la verdad es que ha habido cosas estupendas de gente que ha hecho muchas cosas a través de los medios, a través de tal, para dar a conocer al Señor, muchísimas, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? O sea que el otro día ya lo último que he visto es un cura que ya lo ha puesto, es un dispensador de agua bendita. Porque como no se puede coger agua bendita, no hay tal, es que tú pones la mano y te cae el agua bendita. Está bien, Bueno, pues eso ya en alguna parroquia ya lo han puesto, O sea, no tocamos todo, sino que igual que sin tocarlo, simplemente pones la mano y sale el agua bendita. Bueno, pues fíjense, hay que buscar soluciones. Bueno, pues fijaros, quiero decir, en el fondo hemos querido, Dios nos ha permitido esto, hemos hecho muchas cosas también para que Dios estuviese presente. No podemos refugiarnos, ¿no? Bueno, pues
que nos demos cuenta. Piensa en tu situación, tu familia, tu trabajo. Tú has recibido muchísimas cosas. Os conozco a todas y además lo sé. Has recibido mucho. Una fe, una familia estupenda, una formación, además muy, muy intensa, a través de muchas cosas, que Dios te ha dado, ¿no? Y de alguna manera toda esta formación que tienes también, saber a tus padres en primer lugar, tu familia, y luego pues muchas más cosas, muchas de vosotros, la obra también y otros sitios. Todo eso es un don que Dios te ha dado, talentos, dones que Dios te ha dado. Y lo sabes porque es como que Dios te ha dado ese privilegio, ¿no? Es decir, se ha preocupado por ti y te ha dado cosas tan buenas, que estamos tan agradecidos. Bueno, ahora piensa en tanta gente con la que te cruzas por motivos distintos cada día, o que están cerca de ti por motivos distintos, que no tienen la misma situación que tú. Que a lo mejor no han tenido la oportunidad que tú has tenido, o que la han tenido y no la han aceptado. De todo puede haber. Y piensa, ¿qué hago yo por esas personas? ¿Cómo estarían si yo me hubiese preocupado un poquito más por ellos? Es decir, creo que en este sentido te lo decía antes, ¿no? Como los apóstoles, Dios los elige, pero no para ellos solos, sino para que vayan. Dios los eligió para estar con Él y para que vayan. Se dice en latín, para que vayan, uteatis, para que vayáis, ¿sí? Para que habléis. Yo no os doy todo lo que os digo para quedaroslo vosotros. A ti no te ha dado el Señor tantos dones para que te los quedes tú, como si fuera tu tesoro, ¿no? Sino hay que darlo. Por eso, a mí, cristiano, no me puede dar igual, ni me parece indiferente la gente que pasa a mi lado. Es decir, sería una contradicción querer salvarse, querer sin preocuparse por los demás. Es que yo no tengo capacidad, es que yo soy muy pecador. No es excusa. Los apóstoles no eran grandes personas, no eran grandes sabios. No eligió el Señor a los sabios de aquella época. No eligió el Señor a quienes, a quienes tuvieran, no tenían una posición económica más o menos holgada, salvo Mateo, que era recaudador de impuestos y seguramente con algún impuesto se quedaba. Pero en fin, eso ya que me perdone más San Mateo, ¿no? Porque, en fin, de hecho era odiado por los demás judíos, porque un judío que fuera recaudador de impuestos para los romanos, pues claro, era tremendo, o sea, aquello no, pero fíjate, le siguió al Señor inmediatamente. Bueno, pero no eran hombres poderosos, eran pescadores, hombres normales, seguramente a veces incluso cobardes en algún momento, no eran grandes sabios, y sin embargo el Señor los elige. Y pecadores, Pedro, el otro, sí, le huyen cuando la pasión. Es que yo no tengo condiciones, no es verdad. Es que yo soy un cristiano demasiado corriente. No, eres corriente, pero no demasiado corriente. Cuando habla el Señor y le dice a Pedro, serás pescador de hombres, piensa que es Dios quien lleva los peces. Es Dios quien pone los peces. Ni la capacidad es tuya, ni la autoridad es tuya, ni la condición es tuya. Sencillamente porque no se trata de que convenzas a nadie. No se trata de que el apostolado o el testimonio que des sea convertir a una persona a base de, iba a decir, mazazos. No. Dios no te pide que tengas condiciones para convencer a nadie. Solo te pregunta si le quieres de verdad al Señor. Y si quieres ser de verdad su amiga, su amigo. Lo demás viene como consecuencia de eso. ¿Por qué? Porque entonces, si le quieres de verdad, te comportarás como lo que tienes que ser, una buena hija de Dios. Una buena hija de Dios.
Y por tanto, buena esposa, buena madre, etcétera, etcétera. Una buena hija de Dios. Y entonces, Dios, que estará contento contigo, hará también que a través de ti seas ejemplo. Seas ejemplo para los demás. No porque tengas que ser ejemplo, sino que tu misma fe, tú mismo será un ejemplo para los demás. No quiero decir con esto que te vayas como diciendo de dar ejemplo, no. Y si hacemos las cosas mal, también puedes dar ejemplo de arrepentimiento. Te decía esta mañana y te lo vuelvo a repetir, qué bueno es que tus hijos vean que te confiesas. Sí, porque mamá también tiene que pedir perdón. Y eso es un ejemplo fantástico. También, si abro un paréntesis, díselo también a tu marido. Cierro paréntesis. Ya sé que alguna esta noche mismo, si vais a casa, os lo vais a decir inmediatamente, ¿no? O mañana. De hecho, Javier, que des ejemplo y que te confieses, ¿no? Bueno, cierro paréntesis. Lo hacen seguro. Son muy buenos todos. Pero ya me entiendes, ¿no? El ejemplo. Yo recuerdo que el Papa lo decía muchas veces, ¿no? El ejemplo. Decía, en aquel último viaje del Papa, yo creo que fue el último, en cuatro vientos, no el de Benedicto XVI, sino el de Juan Pablo II, que hubo me acuerdo de la frase aquella que dijo el Papa allí, ¿no? Es decir, la santidad, es decir, el apostolado no es convencer a nadie, no se impone, decía, se propone. La fe no se impone, se propone. Es el ejemplo, la propuesta. ¿Qué propuesta hacemos? La de la propia vida. Estaba un día confesando la Catedral de Santiago, lo cuento siempre, se lo conté el otro día a las de segundo de Bach. Bueno, algún efecto ha hecho porque, en fin, se van bajando, ¿no? Son muy buenas. Y les conté que estaba un día confesando la Catedral de Santiago, esos días del año que estuve allí, en Santiago, que fue un año como iba a decir de purificación, no sé si de purificación o no, pero en fin, lo pasé muy bien. En la catedral confesaba bastante. Y era un día de estos de muchísimos peregrinos, ¿no? Cosa que ahora no está pasando, por desgracia, pero en fin, ya pasará esto. Pero de estos que te sientas y no hay manera de que confiese nadie, ¿no? Y eso que habitualmente sí, pero no sé, se juntaban los astros y no pasaba nadie, ¿no? Y bueno, la gente de estas cosas que te pasas, que vas viendo, tú estás ahí rezando, estás allí, aquel cuchitril pequeño, era muy pequeño, los confesonarios, los han cambiado, creo, ahora son más cómodos. Y la verdad es que meterte, yo recuerdo una vez, el anterior año santo, hace ya, pues que me metí por la mañana en un confesonario a las 10 de la mañana y salí a las 8 de la tarde. Claro, yo creo que salí como un 4, vamos, no porque no. Yo creo porque fue tremendo, pero era un día de muchísimos peregrinos y no fue no parar, pude salir un rato a tomar un sándwich, nada más. Pero en fin, sabes, contento de estas cosas. Total que no pasaba nadie. Esta gente que te pasa, que estás mirando, la gente, y ve la gente que mira, se asoma y sigue. A veces con cara de asombro, que mucha gente que dice, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces habíamos estado un montón de curas, confesaron unos cuantos. Y el que estaba cerca a mí, que yo no conocía de nada, se la salió de su confesionario con su alba y me acercó a mí y me dijo, ¿me puedes confesar? Y digo, por supuesto. Se puso delante de mí y se puso a confesar. Terminó su confesión y cuando terminó empezó una cola que no acabé nunca. Fue como el detonante, ¿no? Es decir, el ejemplo de que un cura se confesaba. Entonces fue como lo que animó a mucha gente que dice, bueno, yo también me voy a confesar, ¿no? Y son pequeñas cosas que Dios sirve de ellas, ¿no? Sin más. Pero sí, siempre he pensado, digo, ¿no? Es decir, que cuando damos ejemplo de esto, ¿no? Hablo de la confesión ahora, pues esto es. Y recuerdo otra anécdota que también se les contaba el otro día a estas chicas, que me pasó en Roma, en el año 2000.
en la Jornada Mundial de la Juventud. Habíamos ido desde aquí un grupo grande de sacerdotes y seminaristas y fuimos a ganar el jubileo a San Pedro, ¿no? Y nos unimos a la diócesis de Madrid. Iba el cardenal Rouco y un montón de gente y nos paramos a comer, a tomar un bocata y ya sabes cómo es esas jornadas, en la Piazza Cavour, que está cerquita del Vaticano, muy cerca. Allí nos paramos a descansar un poco, hace un calor horroroso y estuvimos tomando un sándwich, una Coca-Cola esta. Entonces pasaba mucha gente que iba hacia allí. Y estábamos 3 o 4 curas y el resto chicos y algún diácono también. Y entonces me acercó una chica y me dijo, ¿me puede confesar? Y le dije, estupendo, por supuesto. Entonces nos fuimos a una parta, se pusimos de pie y se confesó. Y cuando iba a dar la solución, me dijo, espere. Y entonces estábamos en un parque de tierra, suelo de tierra, y se hincó de rodillas para recibir la solución. Y la solución, es que me conmovió muchísimo, ¿no? Pues que fue decir, como darse cuenta que el momento en que ella decía el perdón de Dios, quería estar de rodillas. Bueno, y ya no entré en San Pedro, porque fue una cola de gente que entraba y venía. Bueno, no solo yo, sino todos los que estábamos allí, ¿no? No llegamos a entrar a San Pedro, fuimos al día siguiente. Porque el ejemplo. Y además, lo curioso, ¿no? Todo el mundo después también se arrodillaba. El ejemplo de... Bueno, pues quiero decirte que estas cosas pequeñas a veces ayudan, decir tonterías, no son tonterías, pero ayudan, ¿no? Cristo nos llama a continuar esa misión en la tierra, a todos nosotros, nos llama. Y nos confía dónde estamos, las circunstancias que tú tienes, tu familia, es decir, siendo cristianos normales, ahí donde estamos, con un trabajo, a veces con muchos defectos, con muchas cosas que no hacemos bien, pero el Señor quiere que seamos también allí testigos. Testigos. Es decir, esa es la naturaleza de un cristiano y no es exagerado. Es decir, el carné que tenemos es testigos de Dios. El mártir es un testigo. Un cristiano es un testigo. ¿De qué? De que Cristo ha resucitado. De que Cristo es mi amigo. De que yo quiero ser Cristo. Fíjate, ¿no? Párate un poquito a pensar. ¿Qué significa la naturalidad de un cristiano corriente? ¿Qué se espera de ti, de mí, cuando tenemos que ser con esa naturalidad de un cristiano corriente? ¿Qué se espera de nosotros? Que seamos como Cristo. ¿De qué, Señor, se sirve, ¿no? De ti en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, con tus amigas, con tus familias conocidas, para que ahí donde estás seas también una persona que llevas a Dios? ¿Cuántas ocasiones el Señor nos da? No olvidéis aquellas frases tan bonitas del Evangelio que son como que marcan, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Señor, tú quieres que seamos luz allí donde estemos. Yo no puedo apagarme. Tú tenés en el corazón la luz de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la luz se apaga, si la sal se vuelve sosa, y se apaga cuando no, la fe está lánguida, se vuelve sosa cuando dejamos de... No es que hagamos después grandes cosas, ni grandes planes apostólicos, ni grandes cosas. Vivimos la naturalidad de nuestra fe, ahí donde estamos, sin miedo, sin respetos humanos. ¿Por qué? El Señor, fíjate, es decir, nos da el ejemplo de que la normalidad dentro de ser Dios y de todo lo que Él hace, ¿no? Pensad, ¿no? Pues está en comidas, en bodas, tenía amigos, estaba con personas queridas, Lázaro, Marta, María, todos los que Él trata, la gente que se le acerca, y en todos ellos dejaba una profunda huella. Es verdad que es Dios, pero lo que te pide a ti el Señor es que tú donde estés, seas también alguien que deja huella, en el sentido de que manifiestas lo que vives. La neutralidad de un cristiano corriente te llevará también, muchas veces, lógicamente, a que ese testimonio choque. Pero precisamente la coherencia en este mundo en el que vivimos
choca, pero hace un bien enorme cuando somos coherentes. Y eso ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Es que no, es que hay que respetar la libertad, por supuesto. La libertad de las conciencias de todo el mundo no es que sea respetable, es sagrada, por supuesto. Pero no confundamos, Decía, no sé si te sonará, seguro que has leído este libro, ya tiene sus años, aquel libro de Susana Tamaro, Donde el corazón te lleve. Si lo habéis leído todas, me parece que es un libro muy, muy recomendable, ¿no? Y en un momento dado que dice, detrás de la máscara de la libertad se esconde frecuentemente la dejadez, el deseo de no implicarse, dice. Hay una frontera sutilísima. Atravesarla o no atravesarla es asunto de un instante, de una decisión que se asume o se deja de asumir. De su importancia, añade, te das cuenta solo cuando el instante ya ha pasado. Solo entonces te arrepientes. Solo entonces comprendes que en aquel momento no tenía que haber libertad, sino intromisión. Estabas presente. Tenías conciencia, de esa conciencia tenía que nacer la obligación de actuar. El amor, dice, el amor no conviene a los perezosos. Para existir en plenitud exige gestos fuertes y precisos, ¿comprendes? Yo había disfrazado mi cobardía y mi indolencia con los nobles ropajes de la libertad. Creo que se entiende esto que dice aquí Susana Tamaro. En el fondo yo respeto la libertad de las conciencias, pero yo no puedo dejar de decir lo que pienso, lo que amo, lo que hago, a través de mi ejemplo. Si yo le hubiese dicho a aquella amiga, a veces lo puedes pensar, si yo le hubiese ayudado a aquella persona que tuvo ese momento de debilidad, es el bien que tú puedes hacer. No tú como persona, sino Dios a través de ti. Una fuerza enorme que también lo dio Juan Pablo II. Decía, hoy, creer en Jesús, vivir como cristiano, conlleva una opción por él, y no pocas veces como un nuevo martirio. El martirio de quien hoy, como ayer, es llamado a ir contracorriente para seguir al Divino Maestro. Cristianos corrientes que muchas veces tienen que ir contracorriente. Y aquí tengo aquí un montón de ejemplos, pero ya no me da tiempo. Un montón de cosas donde uno puede vivir eso, ¿no? Vivir contracorriente. El ambiente que tú formas, vas dando alrededor de tu familia. La libertad, o sea, cómo educas a tus hijos, cómo ayudas también a tus hijos a elegir los mejores amigos, cómo el ambiente donde te mueves alrededor, en muchos sitios, muchos ambientes, es decir, vas creando. Yo siempre tenía ese ejemplo, me gustaba mucho ese ejemplo que ponía San José María, decía, ¿no? Es decir, que estamos en un mundo que es como un río de aguas turbias, de aguas turbias, y a veces encenegadas. Tus hijos reciben muchos inputs y muchas cosas que no te gustaría que las recibieran. Muchísimas, ¿no? En las redes sociales y mil cosas y tal. Pero este es el mundo en el que estamos. Y hay que preservarlos de alguna manera. Pero no significa sacarlos del mundo, evidentemente, porque estamos ahí metidos todos. Y decía San José María, con este contexto, ¿no? Es decir, que decía, nosotros tenemos que ser como esos buenos peces que van haciendo a su alrededor un remanso de aguas limpias. Y a través de ese remanso la gente va viniendo y va sanando. Yo creo que una labor fundamental en la familia hoy es sanar conciencias, ayudar a la gente a creer en Dios, a volver a Dios. Y sobre todo desde un punto de vista, además, yo diría que eso también nos da mucha esperanza, de la grandeza y de la belleza de nuestra fe. Que eso es clave también. De la belleza de nuestra fe. Es decir, nosotros manifestamos, o sea, que nuestra fe, la que vivimos, es una maravilla. Es una maravilla. Y la gente lo comprende, o sea, lo verá, sobre todo porque nos ve que estamos felices con esa fe que vivimos, que no es un conjunto de preceptos negativos que tenemos que vivir, que a veces la gente lo ve así, sino que que cada vez, es que mi fe es un acto de amor continuo a Dios, y por tanto positivo.
Y es una belleza. Vivir bien el matrimonio, vivir bien un noviazgo, vivir bien el trabajo profesional, educar a los hijos como tienes que educarles, 100 cosas, tampoco vamos ahora a repasar todo, ya entiendes, ¿no? Y eso trae la belleza de Dios con nosotros. Por eso el apostolado es una belleza, en el fondo es una transmisión de algo que hace un bien. Te estoy dando lo mejor que tengo. Te doy lo mejor que tengo. ¿Y qué es lo mejor que tengo? A Dios. Lo tengo en mi corazón. ¿Qué hará felices a tus hijos? Que les des a Dios. Una buena educación, por supuesto, mil cosas dignas que ellos tienen que recibir, pero sobre todo lo que hará felices a tus hijos es que les des a Dios, como lo hicieron tus padres contigo y tus abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así llegamos hasta el final, hasta el principio. ¿Qué ha hecho felices a tantas generaciones? ¿Qué ha hecho tantos santos a lo largo de la historia? Y tanto bien que unos a otros han transmitido a Dios que tenía en su corazón. Y es lo que seguimos haciendo, a un Dios que es belleza, a un Dios que es bondad, a un Dios que es libertad, a un Dios que es verdad, un Dios que es unidad. Vamos a pedírselo al Señor todo esto, que nos ayude a que sea así. Tú, Señor, que estás aquí con nosotros, perdonad, es la hora pasada, que estás aquí con nosotros, que nos has acompañado toda la tarde, además, que hemos disfrutado de estar contigo a ti, Señor, aquí toda la tarde contigo, hemos rezado, seguro que has rezado muchísimo, y te agradecemos, Señor, que hayas estado con nosotros aquí toda la tarde. Te agradecemos profundamente que seas tan bueno, tan humilde, que te hayas querido poner en el pan para estar con nosotros. Gracias, Señor, por este rato de oración largo de esta tarde de acompañarte. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. A Él, tú y yo también se lo decimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.